La luz es conocimiento. Con ella andamos por muchos lugares sin tropezarnos. Bonito día en Cristo Jesús. Quiero hablarte acerca hoy de un personaje, un jovencito de 17 años llamado Efraín. Él se encontraba con su padre rumbo hacia un lugar de esparcimiento, el cine. Luego, en ese trayecto, Efraín se encontraba en el autobús con su padre. El bus se detiene, se sube un grupo de personas y ahí estaba Efraín con su teléfono móvil en el bolsillo de la chaqueta. Y lo que acontece es que cuando van pasando las personas, de pronto un chico lo tropieza un poco. Y disculpe amigo, disculpe. Pero que resulta que cuando van avanzando y le toca la parada del cine, Efraín se baja y se mete la mano en el bolsillo y se da cuenta que su celular, su teléfono celular, no está. Desapareció. Sí, se lo hurtaron, se lo robaron. Y estaba Efraín afligido, triste. ¿Cómo pude ser tan tonto? Su padre le dijo: calma, hijo, no te preocupes, que Dios proveerá. Dios proveerá, Dios abrirá puertas pronto. Ahora vamos a entrar y vamos a disfrutar de la película. Se sientan, arranca esa película de mucha emoción, muchas luces. Y llega una familia y se sienta al lado de Efraín y su padre. Y ahí está el padre de familia con sus hijos, los muchachos que están al lado. Y ya cuando la película acaba, termina la emoción, el padre de familia tiene un teléfono que lo pone en la butaca y se levanta. Se levantó y el celular se le ha quedado allí. En ese momento Efraín empieza a mirar el teléfono celular y empiezan dos voces en su cabeza a decirle: bueno, ¿qué haces? Ahí está el teléfono. ¿Lo tomas? ¿Crees que es correcto tomarlo o devolverlo? Ahora te pregunto yo a ti, ¿qué es lo correcto? ¿Lo correcto era devolver el teléfono? Sí, eso fue lo que hizo Efraín. Pero si en tu pensamiento está en quedarte con él, esta palabra que vengo a traerte de parte del Espíritu Santo es para ti. Y dice el Señor así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sí, le es pecado. Así que en esta hora te saluda tu amigo y tu hermano Marquito Israel, y estamos con mucho gusto, a pesar de que nos sentimos indignos. El Señor nos ha hecho merecedores por gracia de traerte este mensaje del Evangelio. Este mensaje se titula: si no hago lo que debo hacer, ¿es pecado? ¿Sí? Si no hago lo que debo hacer, ¿es pecado? Si no hago lo correcto, si no lo hago, si no hago lo que es correcto, ¿es pecado? La respuesta es sí. Sí. Porque si Efraín no hubiese devuelto ese teléfono celular, él hubiese cometido un pecado por omisión. Su padre le ha enseñado la honestidad desde chico, pero él decidió hacer lo correcto. Pero si en tu pensamiento no estaba hacer lo correcto, entonces este mensaje es para ti. Y te pido que lo puedas compartir para que mucha gente escuche el mensaje. Sí, comparte ahí ese botoncito que dice compartir allí. Dale clic allí y compártelo para que ese mensaje llegue a mucha gente. Y vamos a pedirle al Señor ahora que por su Espíritu tome el control en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias te damos por este momento tan especial.
Y te pedimos, oh divino Rey del cielo, que tu evangelio puro siga corriendo, corriendo, corriendo y siga llegando a los lugares más recónditos de la tierra. Y que tú, oh Dios mío, me permitas, por tu Santo Espíritu, hablar palabra tuya y no mía. Quita, oh Dios mío, mis labios y pon los tuyos, oh Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que tomes control. Y que tú, Dios mío, también tomes control de la vida de aquel o aquella que está allí en esa pantalla, viendo el mensaje del Evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Y sí, es un pecado de omisión. Si no hubiese devuelto Efraín ese celular, lo hubiese cometido. Pero ahora quiero hablarte a ti acerca de qué significa ese término omisión, sí, omisión. Y es precisamente no hacer lo que Dios te encargó en su palabra. Eso es lo que significa pecado de omisión o pecado por omisión. No hacer lo que Dios te encargó hacer en su palabra. Y es importante que tú sepas esto. Ahora va a haber una forma más en la cual pedirle a Dios que te perdone a ti y me perdone a mí por los pecados que cometemos por omisión, sabiendo que debemos hacerlo. Pero no lo hacemos. Nos tapamos los ojos. No, eso no es conmigo. Así que ya sabes, mi querido. Así que cuando tú ores ahora, cuando tú clames, vas a pedirle a Dios que te limpie por aquellos pecados que tú cometes y que yo cometo en palabra. Pero también hay pecados que nosotros cometemos. Cometemos en pensamientos, pecados en nuestras mentes. Pero ahora también tienes una nueva causa por la cual orar. Y son los pecados que cometemos por omisión. Así que ya sabes, mi querido amigo y hermano que me escuchas. Y en una ocasión un hombre sabio se acerca al hombre más sabio de toda la tierra y le hace una serie de preguntas e interrogantes. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, ¿quién era ese hombre más sabio en la tierra? Jesucristo de Nazaret. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor Jesucristo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, ¿quién es? Aquel conocedor de la ley. Él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Como diciendo, ¿de quién me estás hablando? Respondiendo Jesús, el sabio Dios en carne y huesos y sangre. Sí, porque fue un verdadero hombre. Dijo así. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aquí lo puedes ver. Aconteció que descendió un sacerdote, ahí está, descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Sí. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, sí, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él
Sí, vino cerca de él y acercándose vendó sus heridas. Ahí está. Echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Sí, cuidó de él. Ahora quiero hacer una pequeña pausa, porque hemos escuchado acerca de dos hombres conocedores de la doctrina de la palabra de Dios, un sacerdote y un levita, que era el encargado de los oficios sagrados, que en muchas ocasiones había leído acerca del amor al prójimo, también el sacerdote. Y estos hombres, ¿qué hicieron? Pasaron de largo. ¿Sí? Entonces se acerca un hombre de Samaria, porque hay que explicar. Un samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Precisamente eran descendientes de la tribu de José, ¿verdad? En este caso, Efraín y Manasés. Estas tribus se rebelaron en su tiempo contra el hijo del rey Salomón. Entonces, esta región de Samaria prácticamente quedó condenada hacia el olvido, hacia el rechazo, hacia el repudio. ¿Y qué ocurrió? Resulta ser que a pesar de que eran repudiados, este samaritano que practicaba la idolatría, que era un pecador, él fue la mano que Dios tocó para ayudar al prójimo. Sí, y fue la mano que Dios utilizó. Y vemos aquí, mi querido amigo, y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué es el mesón? ¿Qué era el mesón? El mesón era como un mini hotel. Sí, un lugar donde había comida, donde había bebida y también donde había posada, hospedaje. También había un pequeño lugar parecido a un pesebre para que el forastero o el turista dejara allí su asno. ¿Qué te parece? Entonces el samaritano llevó a este hombre desconocido a ese lugar y allí vendó sus heridas. Y dice así: al otro día sacó dinero, este hombre sacó dinero y los dio al mesonero, a quien, al encargado del mesón, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ahora, Jesús pregunta: ¿quién pues de estos tres, 1, 2 y 3, quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Aquel conocedor de la ley, en la cual Jesús le estaba narrando la historia, le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve tú y haz tú lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Y ahora en este momento el Señor Jesús te dice a ti que estás detrás de esa pantalla: ve tú y haz también lo mismo. Aleluya. Ve tú, eso también me incluye a mí. Ve tú y haz lo mismo. Así que tanto el sacerdote como el levita, ambos cometieron pecado por omisión, porque conociendo la palabra de Dios, vieron a este hombre casi muerto y pasaron de largo. Se hicieron la vista gorda. Esto no es conmigo. Es como cuando alguien saluda a otra persona y la persona lo ignora, sabe que es con él. Hola. Esto no es conmigo. Sí es contigo. Tu iglesia, tu creyente, es contigo. A veces Dios utiliza personas que no están en los caminos del Señor, como este samaritano, para ayudar a otras personas que en verdad lo necesitan. Así que ambos, tanto el sacerdote como el levita, cometieron pecado por omisión. Pasaron de largo, se hicieron los que no vieron nada. Y ahí está la gran falta. Así que vemos que el samaritano sí tuvo gran compasión. Gran compasión tuvo de este hombre.
Bendito sea Cristo. Y te recuerdo que esta palabra, compártela. Y ese botoncito que dice compartir, cliquéalo y comparte esta bendita palabra del Señor. Así que Dios en su palabra, amigo, ha inspirado por el Espíritu Santo de Dios claramente que el evitar, el hacer el bien, el que tú y yo evitemos hacer el bien, eso es un pecado. Así como también hacer lo malo, también es pecado. Hacer lo malo es pecado, pero evitar hacer el bien, que tú evites hacer el bien, evitar hacer el bien, también es pecado. Dos formas de pecar. ¿Qué te parece? Así es como Dios nos da luz, nos da la luz a través de su palabra, para que esa luz se transmita a otros bombillos, para que generen esa luz, esa energía de Dios, y pueda alumbrar las vidas de los que están en tinieblas y los que están en oscuridad. Así que esta es una gran respuesta. El pecado por omisión, que es precisamente como dijo Santiago en el capítulo 4, versículo 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y sé que esta palabra va a retumbar en tu cabeza, creyente, todos los días. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el pecado por omisión es precisamente eso. No hacer lo que Dios ya te encargó en su palabra. Y hay que hacerlo, amigo. Hay que hacerlo, amiga, amiguita, jovencito, jovencita, tú creyente que me escuchas en Cristo. Hay que hacerlo. Bendito sea el Cordero de Dios. Así que quiero ejemplificar un poco acerca de esos pecados por omisión que tú y que yo cometemos a diario. Y uno de ellos es no arrepentirse. Cuando tú no te arrepientes de la condición espiritual en que tú te encuentras y empiezas a mirar los defectos, no, ese de que varón de Dios, esa sierva de Dios, no, prefiero quedarme en el mundo a estar como ella. La verdad es que tú estás poniendo una excusa barata, falsa. Y en verdad es que no quieres arrepentirte, pero eso es un pecado por omisión. Porque el Señor desea que tú te vuelques al arrepentimiento. Porque Él no desea la muerte del pecador, sino que el pecador vuelva de su mal camino para que viva. Para que viva. El no arrepentirse de los pecados, sí, ese es otro. Porque si tú no te arrepientes de los pecados, el Señor dice, si antes no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor no desea que tú te pierdas, ni que yo me pierda, sino que vengamos al arrepentimiento. Y si tú no te arrepientes, porque Dios dice, arrepiéntete, vuélvete de tu mal camino, arrepiéntete, ven. Si tú te haces el ciego ante estas palabras, estás cometiendo un pecado por omisión. Lo debes hacer, pero no lo estás haciendo. Bendito sea Cristo. Otros culpan a otras personas de su condición. No, porque mi mamá me enseñó, mi mamá no me quería, mi padre tampoco, y yo soy así, soy un bueno para nada, no sirvo para nada. Tú estás así, no por la decisión de papá o mamá. Tú estás así por tu propia decisión. Y el Señor desea restaurarte y sacarte de allí. No le eches la culpa a los demás. Tú has tomado las decisiones que hoy han repercutido en tu vida. Y Dios quiere sacarte. Quiere darte la mano. Dios quiere darte la mano. Ahí te la está estrechando hoy por medio de tu Santo Espíritu. Él te está llamando. Él te está extendiendo su mano para que tú alcances esa mano, la tomes y salgas de ese lugar donde estás. Bendito sea Cristo. Otro pecado por omisión es no huir de la tentación. Cuando tú no huyes de la tentación, estás cometiendo un pecado por omisión. Porque Dios dice que hay que huir de la tentación. La tentación está allí, tú debes huir. Y vamos a tomar unas frías cuando salimos del trabajo. A ese recién convertido
Y ese recién convertido está allí pensando, el Señor te dice que huyas de la tentación. No vayas allá a hacer nada, porque vas a caer atrapado. Vas a matrimoniarte nuevamente con la botella de licor, porque Dios sabe, el enemigo sabe que esa es tu flaqueza. Así que si tú ves la tentación allí y tú te dejas atrapar por ella, estás cometiendo pecado por omisión, porque estás omitiendo el mandato de Dios, que es huir de la tentación. ¿Y qué podemos decir de aquellos que no hacen buenas obras? Porque también eso es un pecado por omisión. Que tú y yo sepamos por las Escrituras que debemos hacer buenas obras como esta, que debemos dar al que no tiene o al que está necesitado. Hay que dar buenas obras, hay que producir esas buenas obras. El Señor ya ha derramado ese don en ti. Ahí está, aquella jovencita descalza. Y vemos cómo a misericordia este hombre es impulsado para dar a ese que no tiene. Entonces hay muchos creyentes que no somos movidos para hacer buenas obras. El Señor te ha ordenado a ti y a mí hacer buenas obras, pero nosotros hemos ignorado esas buenas obras. Por ende, eso se convierte en un pecado por omisión, porque tú debes hacer esas buenas obras. Yo debo hacerlas, y estamos amarrando nuestras manos y estamos amarrando también las manos de Dios. Así que este mensaje es para ti. Recuerda compartir en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que tú no animes a tu hermano que es débil. Que tú no ayudes a esa hermana que es débil. Animaos los unos a los otros, dice el Señor. Pero tú no animas a nadie. Yo tampoco. Entonces caemos en ese pecado por omisión. Sabes que debes hacerlo. Sé que debo hacerlo, pero no lo hacemos. Entonces estamos pecando por omisión. Y Dios no quiere que tú omitas nada, sino que lo hagas todo. Aunque no le entiendas a Él nada, que tú lo hagas todo. Aunque no le entiendas a Él nada. Bendito sea su nombre. Que tú no salgas a evangelizar, que no salgas a darle luz. A aquellos que están oscuros, aquellos que están en tinieblas. Que tú no evangelices, que tú no pregones porque tienes miedo, porque tienes temor, porque tienes pena. El Señor no quiere que tú omitas el dar su palabra. Tienes que darla, tienes que avanzar, tienes que seguir pregonando las buenas virtudes de aquel que nos llamó, que es el Señor Jesucristo. Bendito sea Cristo. No pedirle perdón a tu esposa en el hogar. Pasaron 3 días, 4 días y no te has disculpado con ella. No te has disculpado con él. Oye, el Señor te ordena, te manda por la voluntad que hay en su palabra, que hay que perdonar. Hay que perdonar y que no dejes que el sol se ponga sobre tu ira. No dejes que pase el día y tú te acuestes y pasó el día y sigo bravo y sigo enojada. No, papá, estás pecando por omisión. Estás fallando por omisión. Bendito sea Cristo. Que tú no vayas al culto. Que tú no te congregues. Que tú no te conectes a las transmisiones. Cuando Dios habla, estás cometiendo también esa falta por omisión. Porque el Señor dice que tú y yo debemos congregarnos y no dejar de congregarnos como otros tienen por costumbre, que dejan de congregarse. Para que tú puedas crecer, tú necesitas seguir recibiendo agua. Necesitas que ese sembrador continúe limpiando alrededor de ti para que el sol pegue, para que todo vaya creciendo, todo vaya avanzando. Pero si tú no te congregas, si tú no te conectas, si tú no te alimentas, estamos fallando por omisión, estamos pecando por omisión. Ya sabes, querido amigo, si el Señor te dio un ministerio, si el Señor te dio un legado para con tu esposa, para con tu familia, para con el mundo, lleva ese legado. Avanza en lo que Dios te ha dado. ¿Por qué lo pospones? ¿Por qué lo dejas? ¿Por qué te entretienes en otras cosas? Mira, tu vida espiritual se está estancando, amigo. Tu vida espiritual se está estancando, amiga. No dejes que se estanque. Si tu vida se estanca es porque estamos pecando por omisión. Si dejamos de orar, si dejamos de clamar, si dejamos de alimentarnos en la palabra de Dios, estamos pecando por omisión. Y al que sabe
hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que medita estas benditas palabras de Dios en algo tan simple cuando nos levantamos. Darle gracias al Señor por el día. Ay, Dios, estamos respirando. Gracias. Ay, estamos aquí con salud. Gracias. Si tú no agradeces a Dios, estamos pecando por omisión. Amigo, amiga, y este mensaje es el mensaje de luz para alumbrar tu conocimiento, para alumbrar tu entendimiento de parte del Todopoderoso. Bendito sea Cristo, bendito sea el Cordero de Dios. Que tú y yo no obedezcamos, que tú y yo no sepamos corregir a nuestros hijos en amor, que no sepamos corregir al hermano en Cristo en amor. Eso también nos introduce en el pecado por omisión. Que tú y yo seamos imprudentes al hablar, que tú y yo exhibamos públicamente a una persona. Estamos cometiendo un pecado por omisión, porque el Señor nos envía a que sea en privado y para que tú ganes al hermano, no para que lo alejes, no para que él se vaya, no para que él se pierda. Bendito sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿El Señor acaso no te ha dicho a ti y a mí que debemos andar en santidad? Y si nos estamos contaminando, ¿qué está ocurriendo? ¿No estamos pecando por omisión? Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. No dice así el cántico, no dice así la alabanza. Pero ¿por qué nos estamos contaminando? Precisamente estamos cometiendo pecado por omisión, porque no estamos obedeciendo al mandato de Dios de preservarnos, de conservarnos puros. Bendito sea el dulce nombre del Señor. Y otra cosa quiero decirte también, porque si usted ha recibido un sueño, usted ha recibido una revelación, o usted ha recibido una visión de parte de Dios para darle a algún hermano en la fe, y usted no se lo comunica, usted está pecando por omisión. Porque Dios te está dando ese mensaje para que tú adviertas a ese hermano, para que ese hermano no caiga o para que ese hermano no sea dura su calamidad. No te calles eso. No, yo me lo reservo. Si es un mensaje personal, amén. Pero si es un mensaje de Dios para esa persona, para que él no se caiga, no se tropiece, cumple, dáselo. Si la persona lo rechaza, si él rechazó ese mensaje, bueno, ya usted cumplió en el Señor. Bendito sea Cristo. No lo calles. Si un ministro que predica el mensaje del Evangelio se salta un procedimiento bíblico, si se salta un procedimiento bíblico, está cometiendo pecado por omisión. Sí. Si tú te saltas un procedimiento, tú que estás predicando, exhortando la palabra, te saltaste el procedimiento, mira de cuántas formas le fallamos a Dios. Muchas, Señor, oiga, Señor, no puedo contarlas. No puedo contar las veces en que te he fallado a diario. Y te aseguro que tú tampoco. Pero ahora te estás enterando de cuántas veces le fallas a Dios por su Espíritu. Y el plan de Él es que tú, en el momento en que se da la situación, el Espíritu de Dios te redarguya y te haga ver, hey amigo, hey hermano, hermanita, no hagas eso porque vas a fallarle a tu Señor en ese momento. Y también quiero decirte algo. ¿Por qué? Si usted predica la palabra de Dios y usted tiene un tema en las Sagradas Escrituras que a usted no le gusta predicar, porque simplemente no quiero que me confundan, porque simplemente no me gusta ese tema, estás pecando, estoy pecando por omisión. Tú y yo hemos sido llamados para dar todo el consejo de Dios, no para agradar al hombre ni a nadie. Todo el consejo de Dios. Te digo algo en lo personal, no me gusta hablar de los diezmos, ni de las ofrendas, ni de las primicias. No me gusta tocar estos temas. Gracias a Dios nos ha dado un trabajo para sustentarnos, para sostenernos, avanzar. Pero no me gusta tocar esos temas, porque no me gusta que se me confunda, ¿verdad? Porque ha habido muchos abusos. Eso sí yo puedo decirle y puedo dar fe de ello. En muchos lugares han habido sobreabusos
con el tema del diezmo y las ofrendas, pero es un tema bíblico. Pero aunque a mí no me guste, aunque a mí no me agrade dar ese tema, yo tengo que darlo. ¿Sabe por qué? Porque según las escrituras, si yo no doy ese tema, yo estoy también quitándole la bendición al pueblo. ¿Sí? El Señor dice que si le estamos robando en el diezmo y las ofrendas, y si cumplimos con ello, dice que Él va a reprender y ahuyentar al devorador de nuestras finanzas. Y te preguntas por qué están tus finanzas así arruinadas. Si yo no te doy el mensaje, ¿cómo sabrás? Si el ministro no te da el mensaje, ¿cómo sabrás que tu finanza se encuentra arruinada precisamente porque no se te ha dado el mensaje de que tú y yo debemos cumplir con las retribuciones hacia el Todopoderoso? Así que debo tener cuidado yo en dar el mensaje, aunque a mí no me guste. Aunque a mí no me guste, debo darlo en el nombre de Cristo. Bendito sea Dios. Ahora, estos son pecados por omisión que nosotros debemos hacerlo, pero no lo hacemos. Pero ahora quiero regalarte un pequeño detalle, porque a veces hemos escuchado una expresión que dice: sí, hermano, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado porque lo dice la Biblia. Yo lo decía. Te pregunto algo. ¿Estás tú 100% claro de que esa expresión está en la Biblia? Te preguntaré y quiero que me consigas en qué versículo y en qué capítulo existe o está escrito de que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Con toda franqueza y sinceridad le digo que yo también lo dije. Yo también lo prediqué. Pero el Señor en su momento arrojó luz en mi entendimiento y me di cuenta que estaba hablando algo que no estaba en la Biblia. ¿Y de dónde salió esa expresión? Precisamente la expresión sale de la boca de un líder, abogado. Él es filósofo, un pensador hindú, practicante de la religión hinduista. Fíjense, ni siquiera es un cristiano. Él es el autor de esa expresión. Se llama Mahatma Gandhi. Un hombre que nació por allá por los años de 1869. Murió en el año 1948. ¿Sí? Pero él fue el que inventó esta palabra. Sí, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Sabe dónde está la falla tuya y mía? Cuando nosotros decimos que la Biblia lo dice. Sí, porque la Biblia lo dice. La Biblia no dice ese término, esa expresión. No. Pero ahora bien, hermano, pero Dios no ama al pecador. Claro que sí, amigo. Claro que lo ama. Hay muchas citas bíblicas donde el Señor te corrobora de que Él te ama a ti, que estás lleno de pecado. Yo que estoy lleno de errores, nos ama. Sí, sí, hermano, pero también la Biblia no dice que Dios aborrece el pecado. Claro que sí lo dice. En otras citas bíblicas dice que Él aborrece la iniquidad, que Él aborrece las obras de impiedad. Pero es importante que tú sepas que el error se comete cuando tú dices algo, cuando tú dices que la Biblia lo dice. ¿En qué capítulo, en qué versículo dice esta expresión? No la vas a encontrar. Pero sí estamos claros que Dios te ama a ti. Y Dios aborrece las cosas. Pero no digas que la Biblia lo dice. Porque la Biblia no lo dice. Esa expresión la inventó este hombre, que ni siquiera era cristiano. Mahatma Gandhi. Ahora bien, pasamos la página. Quería dejarte esto como reflexión en el Señor. Porque a veces lo hemos predicado y me incluyo yo. Dios me sacó de ese error y de esa falla. Bendito sea el Cordero de Dios. Así que, otra cosa más quiero decirte. Si usted está congregándose y usted ve una falla del ministro o del pastor, y esa falla está afectando a muchas vidas espirituales o la están perturbando, ¿sabe? ¿Y qué ocurre? Usted no se lo comunica, porque la Escritura dice que hay que conversar con él o comunicárselo como hijo a padre, ¿sí? Como hijo a padre. Pastor, hermano, mire,
está aconteciendo una situación que hemos visto así, pero ¿qué pasa? Tú no lo dices, yo no lo digo. Nos quedamos callados y lo comentamos con otro hermano. Y contaminamos al otro hermano. Y el otro hermano lo va diciendo y lo va diciendo. En ese momento que tú no te acercaste al ministro, hermano, venga, quiero conversar algo con usted. Usted prefirió comentarlo con otro hermano. Allí es donde se está cometiendo el pecado por omisión. ¿Sí? Porque tú omitiste. En ese momento tú debías acercarte. Quiero conversar con usted, amado hermano. Venga, quiero conversar algo privado con usted. Pero no lo has hecho. No lo haces. Y el Señor dice en su palabra que tú lo llames, llámalo aparte. Hermano, está pasando como un hijo habla con su padre, con respeto, con amor, con integridad, con rectitud, no con irrespeto. Está pasando esto y lo otro. Ya sabes, no cometamos ese pecado por omisión. Bendito sea Cristo. Alabado sea su nombre. Te estás edificando. Yo también. Comparte esta palabra, porque Dios es bueno con su pueblo. Bueno. Así que cuando tú evitas hacer lo bueno, estoy cometiendo un pecado por omisión. Bendito sea Dios. Pero también cometo el pecado cuando hago lo malo. Que eso no se te olvide. En eso sí estás claro. En eso sí estás consciente. Yo estoy consciente. Cuando hacemos lo malo, estamos pecando, estamos fallando, estamos mal ante Dios. Pero también que tú sepas hacer lo bueno y no lo hagas también es pecado. También lo es. Y por el Espíritu Santo de Dios el Señor te lo está revelando. Está arrojando luz a tu entendimiento. Querido amigo, amiga, que me estás escuchando. Así que ya lo sabes, ya lo conoces. Ay, yo me hago el aéreo. Es una expresión panameña. Yo me hago el aéreo. Oh, mi mente está por el aire. Oh, yo me hago el chivo loco. O esto no es conmigo. Miren la cara de esta joven. Esto no es conmigo. Ahí está el hombre saludándola y esto no es conmigo. Si es contigo es esta palabra. Es contigo. No te hagas el chivo loco. No te hagas el aéreo. Ay, me hago el que no vi. Ay, camino rápido para que no me vea. Ay, bajo el vidrio. No, lo subo rápido. Manejo rápido para que no me vean. Déjate de eso. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y al que sabe hacer lo bueno, mira, ve. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice el Señor en Santiago 4:17. Bendito sea el Cordero. Y ahora quiero explicarte un poquito acerca de la verdadera esencia de este mensaje sobre el pecado por omisión. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo de Dios, fue lleno. Bendito sea el Cordero. Dice, mira lo que el Señor, por su Espíritu, nos narró en el libro de Mateo, el mismo Señor Jesucristo. Mira, dice así. Entonces el rey dirá, Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos, mira, venid benditos y heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, mira, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, los justos, miren, este hombre practicó obra de justicia. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Mira la imagen. ¿Cuándo te vimos hambriento, Señor, y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O cuándo te vimos desnudo? Ahí está. ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo eso pasó, Señor? Mira, aquí está el Señor revelándote en el momento de tu diario vivir, en tu diario caminar. Este es el momento en donde Dios se está glorificando en tu vida. No seas como el sacerdote ni como el levita, que conocen la palabra de Dios y pasan de largo. Se hicieron que no vieron. No hicieron obras de justicia.
¿O cuándo te vimos enfermos o en la cárcel? Y respondiendo el rey le dirá, de cierto te digo, que cuando lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Estos son los más pequeños. Estos son los más pequeños. Si tú haces estas obras en Cristo, para Dios valen. Pero hay mucha gente que hace buenas obras sin conocer al Señor. Y debo decirte, amigo, que si es tu caso, para Dios eso no cuenta. Son trapos de inmundicia. Te es necesario primero tomar la mano de Cristo. Venir de la muerte a la vida. Para que estas obras sean de olor grato para el Todopoderoso. Sí, amigo. Así como me estás escuchando, mucha gente destina una pequeña porción de sus millones de dólares para ayudar a gente pobre, a gente necesitada. Pero cuando parten de esta tierra, jamás tomaron la mano de Dios, jamás tomaron la mano de Cristo. Y cuando despertaron en la eternidad, ahí están sufriendo y preguntándose, pero yo hice buenas obras. Las buenas obras sin Cristo no valen, no sirven. Sea pues justificados por la fe, tenemos paz y también recompensa para con Dios. Bendito sea Cristo. Y dice así, continúo, mira lo que dice aquí. Entonces dirá también a los de la izquierda, el Señor Jesús, aquí están los de la izquierda. Dice, bendito sea Dios, apartaos de mí. ¿A quién se lo está diciendo? A gente que conoce la palabra. Apartaos de mí. Mira la expresión que dice, una expresión dura. Apartaos de mí, malditos. Mira, gente mala, gente perversa. Apartaos de mí al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y a continuación te narro otros pecaditos más por omisión. Dice así, porque tuve hambre y no me diste de comer. Mira, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. ¿Quién? Estos dos, ven, míralos. Ellos pasaron de largo. Tuve hambre, tuve sed, no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, no recibiste en tu casa. Dice, estuve desnudo y no me cubristeis. Estuve enfermo en la cárcel y no me visitasteis. A veces hay hermanos enfermos y no los visitamos. Los visitamos cuando hay algún cumpleaños, o cuando hay alguna festividad, o cuando hay alguna dádiva, o algún regalo. Pero no los visitamos en momentos de enfermedad. Y Dios no está de acuerdo con eso. Dios te está alumbrando el entendimiento para que hoy lo utilices para su gloria. El Señor te está mostrando en el libro de Mateo 25:34, estos grandes misterios. No me visitasteis cuando estuve enfermo. Entonces también ellos responderán diciendo, mira, ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te visitamos? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Mira, ¿cuándo? Ahí está el cuándo. ¿Cuándo te vimos así? Entonces le responderá diciendo el Señor, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos en Cristo Jesús, no porque sea una persona justa, porque tú y yo no somos justos, somos malos, somos maleantes, somos perversos, somos malpensados. Los justos son aquellos que han sido justificados por la sangre de Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Estos hombres acostumbraban a gloriarse, sí, porque somos los más santos, los más rectos, y eran los más malditos y miserables. El mismo Dios lo mencionó. Que eso no sea contigo.
que este no sea tu actuar y tu caminar en Cristo. No, actúa como el samaritano. Ahí está, y Dios te dará recompensa. No esperes recompensa de los hombres. Los hombres no valoramos nada. Nosotros somos unos ingratos, somos unos perversos. ¿A cuántas personas no has ayudado tú? Y han sido ingratas contigo las personas. Eso seguirá siempre. Siempre será así. Pero Cristo Jesús, Él no es ingrato. Tú y yo lo somos. Y a pesar de tu ingratitud y la mía, Él nos abre las manos, nos recibe, nos corrige, nos guía, nos educa y nos hace crecer como hoy estamos creciendo a través de la bendita palabra de su Santo Espíritu. Así que los justos heredarán la vida eterna, pero no porque el samaritano era un justo, porque él adoraba a los ídolos, él practicaba pecados. Mira, pero Dios lo utilizó para dar una lección a ti y a mí en esta hora. Dios lo utilizó a él. Bendito sea el Cordero de Dios. Así que ya sabes, tú que me escuchas, comparte, recuerda compartir esta palabra. La omisión viene siendo un descuido. La omisión viene siendo una negligencia tuya, un descuido tuyo. La omisión viene siendo un olvido tuyo o una distracción tuya. O también la omisión es un poco interés. Así como muchas veces tú has mostrado poco interés con escuchar el mensaje del Evangelio. Así como has mostrado poco interés de aceptar a Cristo. Omisión es descuido, no te interesan las cosas de Dios. Bueno, ahora el Señor te está diciendo que no estés descuidado, no estés descuidada, quita ese descuido, porque por ese descuido hoy puedes perderlo todo. Y cuando digo todo, me refiero a tu salvación, que es individual. Así que abre los ojos hoy. En tu luz veremos la luz. Hoy la luz de Cristo está alumbrando tu entendimiento. Representa al Señor. Estos que están acá eres tú y soy yo, que estamos sin la luz de Dios. Necesitamos ser alumbrados. Tú necesitas ser alumbrada. Necesitas la luz de Dios. Necesitas abrir tu corazón para que su energía, para que su corriente en esta imagen, como lo ves aquí simbolizado, entre en ti y active ese bombillo y la luz resplandezca en tu corazón para iluminación de tu entendimiento. Alabado. Aleluya. Gloria al Señor. La luz de Dios deja penetrar esa luz, porque esa luz es Jesús. Bendito sea el Cordero. Ellos decidieron no ayudarlo. Decidieron no ayudarlo. Ante las leyes de los hombres, esto no era un delito. Pero ante los ojos de Dios, el que estos dos señores, un sacerdote y un levita, pasaran de largo ante un prójimo, eso, hermano, te digo algo, eso lleva castigo, eso lleva condenación, eso lleva encierro. Bendito sea el Cordero. No practiques lo del levita y lo del sacerdote. Alabado sea el Cordero. Estas palabras son para ti. Aunque recibas mal, aunque recibas dificultad, el Señor te dice que no nos cansemos, pues, de hacer el bien. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahí está la condición. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que debes ser persistente en los caminos del Señor. Dios no quiere que tú seas como una hoja seca. La hoja seca cae en el río y es arrastrada hacia la boca del mar. Cuando cae a la boca del mar, ya no se sabe más de ella. Se perdió. Asimismo es el pecado. El pecado, si tú caes como hoja seca en él, las corrientes del pecado te van a arrastrar. Te van a arrastrar con fuerza
hasta ahogarte, hasta desaparecerte de esta tierra. Por eso Dios hoy te dice, no te dejes caer como hoja seca. Haz lo bueno. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Escúchalo, vívelo, siéntelo. Si has fallado, estás a tiempo todavía. El Señor te perdona. Pero Él te está diciendo que a partir de hoy no lo practiques, sino que avances sobre ello, sobre las obras justas, porque Cristo es bueno. No nos cansemos de hacer el bien, no te canses. Gálatas 6:9, no te canses, y recuerda compartir este glorioso mensaje de Cristo. No nos cansemos de hacer el bien. Y para finalizar, si tú escuchas el mensaje del Evangelio y pones tu oído como esta joven, estás cometiendo una falla grave de omisión, porque es muy probable que al tú tener esta actitud ante la palabra de Dios, tus oídos se congelen y llegará el día en que las voces de los ministros se apagarán. Así sea para ti. ¿Sabe por qué? Y me constriñe en mi corazón, porque tu oído podría estar congelado en la eternidad de muerte, y ya será tarde. Y aunque a mí no me guste en el Señor predicar ciertos temas, yo tengo que decírtelo, tengo que advertírtelo. Mira, voltea tu mirada y observa, mira el mundo. Las señales se están cumpliendo. Y tú estás esperando que la cuarentena sea levantada para volver a tu vida pasada. Ten cuidado, la muerte te puede sorprender. Y tu alma se puede perder. Tu alma puede perderse. Humíllate ante tu Señor. Ponte delante de Él. Donde tú te encuentres, Señor, te he fallado. Señor, perdóname, no quiero perderme. Tú me has extendido tu mano muchas veces y yo te he hecho un desaire, he dejado tu mano en el aire y me he vuelto hacia atrás, hacia el mundo, a practicar lo que a mí me gusta. Pero el Señor te dice, toma mi mano hoy, toma la mano del Señor hoy, para que no llores, para que no pongas tus manos sobre tu cabeza en señal de lamentación, en señal de lloro, en señal de que Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué no obedecí? Ahora las voces de los ministros en el lugar donde yo estoy están apagadas. En este lugar es prohibido la predicación del Evangelio. Mientras estuve vivo, mientras estuve viva, no recibí tu mensaje hasta el aire. No recibí tu mensaje. Lo rechacé y ahora esta es mi ruina. Esta es mi calamidad. Y ya no hay marcha atrás, amigo. Los pocos pelos que tengo se me pondrán de punta. El saber que tú estás escuchando el mensaje del Evangelio ahora y sabiendo que estás rechazando la salvación que solamente Él da. Ven a Cristo aquí ahora. Él te está llamando. La muerte te persigue. La muerte te rodea. La muerte respira sobre tu cuello. Y no te has dado cuenta. Por eso Él te dice ahora, ven ahora. Para darte vida. Y para darte salvación. Él es bueno. Ahí está su mano. No cometas el pecado de omisión. No omitas hacer su voluntad. Él te está llamando. Acude al llamado. Y no te olvides de compartir esta palabra. Gracias, Señor, por tu palabra.
En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora van a decir, el hermano Marco es llorón. Saludos, paz de Dios.